Preguntar a Julio, ¿Aníbal Fernández tiene que estar preocupado con esta detención? Y a mí me parece que sí. Un detalle, Leopoldo Vina era mi amigo del padre, y él jugaba al frontón conmigo. Era de una inocencia absoluta. De esos personajes que le tocó la mala suerte. Pero el castillo de naipes que era el kirchnerismo, como yo hace 3 años que digo el kirchnerismo se disuelve, y acerté. Ayer un amigo me mandó una pelea mía con Brancatelli, donde Brancatelli me decía, ¿por qué decís eso? Bueno, porque el viento de la historia había acabado con el kirchnerismo. Ahora, cada pedazo del kirchnerismo que se va develando es una muestra de una estructura que no era al servicio de la gente, que era al servicio de la burocracia. Entonces, lo de López, cada pedacito era un castillo de naipes construido desde la burocracia que usaba el poder a su servicio. Ahora, Julio, hay una diferencia fuerte entre la corrupción, que uno como que la tiene ya metida adentro, ¿no? De miles de gobiernos, etcétera, y ser corrupto con algo tan letal como es, digo, uno no puede diferenciar, pero, digo, ¿que eran narcotraficantes? Yo creo que la corrupción no tiene límite. Vos sabés dónde había una concepción del poder donde el dinero era el eje del poder. Y esto, digamos, yo escribí un libro, después, pero en la relación con Néstor te decía, el dinero es poder. Yo le decía, el poder es la conciencia. Esta discusión era larga. Y ayer ¿Y por qué tenía tanta fascinación por el dinero? Por el físico, ¿no? Esto que abrazaba la caja fuerte. Yo creo que cuando hay fascinación por el dinero es porque uno no está convencido en el valor de uno mismo. Pone el valor de uno afuera. Digo... Inseguridad, decís vos, claro. casi psicoanalítico. Alguien decía alguna vez que el Citroën era el único coche donde lo importante era el chofer. Ahora, Julio, se puede... Porque después las otras marcas lo importante es el coche, entonces claro. vos manejás. Es decir, hay una, digamos, hay una idea. Para Borges, la importancia era su humildad. Digo, estaba en él el valor. Y hay tipos que en su inseguridad ponen el valor afuera, en la guita que hicieron. ¿Pero ellos querían plata para hacer política o querían plata porque eran unos miserables, codiciosos, avaros que querían tener la plata ellos agarradita y guardadita? No, Néstor, con el que yo discutía esto, nunca lo discutí con Cristina, Néstor concebía el dinero como el nervio del poder. Y el otro día me encontré un amigo que me dice, ¿te acordás? Hasta las 3 de la mañana vos y Néstor discutiendo sobre si el dinero era el poder o la conciencia es el poder. Bueno, tenía otra cosa. Tenía mucho nervio, sí. en principio. Tenía mucho nervio. Él tenía también una doble moral en ese sentido, ¿no? Siempre hablaba de que él no le importaba cómo estaba vestido, esos zapatos horribles que usaba, etcétera, y sin embargo se había enamorado y levantado a la más linda. Entonces, digo, tanto la belleza física como el dinero eran dos cosas que para él eran importantes. Pero había una cosa que te llamaba la atención de ellos, que era la idea de que el cine, los libros, el teatro, Europa, toda aquella cosa que vos tomás como si fueras rico, que harías, todo eso para ellos no existía. No les importaba. Ibas a comer y él te decía, me da lo mismo cualquier lado. Y el vino es igual. Digo, había como una indiferencia a todo aquello que uno ve como la sutileza de la vida, y él tomaba como la construcción de la ambición. Y en eso era la ambición en estado Pero puro. el dinero lo querían, la fortuna, esta La querían, era una variante de ¿Para poder. ser política Era o para ser poderoso? Para ser poderoso. Para ser poderoso, que no es lo mismo. Porque hay muchos que salen a justificar ahora diciendo que necesitaban tanto dinero porque siendo pobre no podés hacer política. Esos bolazos que dicen algunos, es una cosa. Si no, no existiría Pepe Mujica, no existiría Bachelet, no existiría esa pequeñez. Lo que más asombra, ayer hay una carta de Fernández Díaz en La Nación, sí. Lo que más te asombra, a mí, que tengo 74 años, es que tantos tipos que jugaron la vida por la revolución terminaron afanando. Que es como que les estalló la conciencia. Hay un montón de desaparecidos en la causa y no noble. Y no han vuelto. No, sin límite. Igual es histórico, Julio, ¿no? Porque los montoneros también estamos todavía discutiendo dónde está la plata que en su momento lo tenían por los que secuestros. jugaba la vida, la cantidad de de mi primer casamiento, que no me acuerdo ni cómo se llamaba mi esposa, pero de ese primer casamiento, más de la mitad están desaparecidos. Los que ayudaban a misa terminaron siendo los jefes de los montos. Digo, esa es mi generación. Ahora, lo que te mata es la incoherencia. Si ayer fuiste
Porque en la vida yo lo único que intento es ser a los 70, no ser a los 70 todo aquello que desprecié a los 20. Que es cuando no hay psiquiatra que te salve, ¿o no?